Alabanza a Dios. Dios bendiga tu vida, hermano, hermana. Dios te bendiga. Este mensaje se llama Las tres medidas de los salvos. Y es que los salvos tenemos que dar tres niveles. Está el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Y lo vamos a ver en la palabra hoy. Pero vamos a empezar este tema en Mateo capítulo 13, versículo 33. Libro del Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La predicación del Evangelio, la enseñanza del Evangelio va a ser manifiesta a todo hombre que vive en la faz de la tierra. Jesús se está refiriendo a la predicación del Evangelio en toda la tierra, como dice Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vemos que el evangelio va a ser predicado en toda la tierra. El evangelio de Cristo va a cubrir el reino de la gracia, va a cubrir el reino milenial y el reino eterno en el cielo. Su palabra es para eso que se está predicando y enseñando, para que los hombres y mujeres sean salvos, tengan un nuevo nacimiento por la sangre de Cristo, por el agua de la palabra y por el Espíritu de Cristo. Cuando la persona acepta a Cristo, recibe el Espíritu de Cristo, Espíritu de salvación, Espíritu de vida, de santidad. Entonces, el tema, las 3 medidas de los salvos, lo vamos a ver en Marcos capítulo 4, verso 20, donde los habla clarito que los salvos tenemos que dar 3 medidas. Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 4, verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Usted puede ver que hay 3 niveles que tenemos que dar los salvos. 3 medidas. Está el número 30, el 60 y el 100. Marcos capítulo 4, versículo 20. Libro de Marcos capítulo 4, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. La buena tierra es el alma, el espíritu del hombre y la mujer. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, oiga, la oyen, los que la oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces, todos los cristianos tenemos que dar 3 medidas. Hay 3 medidas. Están los número 1, que son los que van a dar la medida a 30. Están los número 2, que son los que van a dar la medida a 60. Y están los número 3, que van a dar la medida a 100. Ya ve que 30 pues está bien, pero 60 ya es mejor. Y 100 es súper mejor. 30, 60 y 100. Pero ¿quiénes son los que van a poder dar fruto a 30, 60 y a 100? Los que oyen la palabra y la reciben. Y luego dan fruto. La ponen por obra para dar fruto a 30, 60 y a 100. Entonces vemos que hay 3 medidas de los salvos. Hay 3 medidas de los cristianos. Estos son los cristianos que en la venida de Cristo, porque estamos esperando a Jesucristo,
vamos a estar aptos para viajar con el Señor. Mire que a muchos lo tienen engañado porque no les están diciendo que hay que tener un crecimiento, que hay que tener un nivel de crecimiento para poder ser levantado en la venida de mi Cristo. Efesios capítulo 4, verso 13. Mire la medida. Efesios capítulo 4, verso 13. Aquí está la medida que Dios quiere que demos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vemos que hay que dar una medida. El que no dé la medida a 30 no va a estar calificado para ser levantado. De 30 a 60 es mejor. De 60 a 100 es mucho mejor. Pero de 30 para abajo está descalificado, está desaprobado. Es por eso que dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto hay que tener mucho cuidado a no ser engañado. Y podemos ver la realidad de que hay que dar 3 medidas. Los salvos tienen que dar estas 3 medidas. Está el primer grupo, los que van a dar fruto a 30. Está el segundo grupo, el que va a dar frutos al 60. Y está el tercer grupo, que va a dar frutos al 100. Procuremos de ser de los de 60. Es un buen grupo. De 30 a 60. De 60 a 100. Porque si damos fruto a 60, podemos llegar más a un nivel más, a 70. Ya es un mejor cristiano. Entonces, mi Cristo decía en Mateo capítulo 13, versículo 33. Mateo capítulo 13, versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Eso se refiere a la predicación de la palabra de Dios. Que tiene que ser predicado el evangelio en el tiempo del reino de la gracia. Es cuando Cristo dijo: venga tu reino. El reino ahora, el reino de la gracia. Que estamos ahorita en la tierra como cristianos aún todavía. Y está el reino milenial. Y está el reino eterno en el cielo. Porque el evangelio de la gracia se vive desde aquí de la tierra para una eternidad. Y hay un grupo que va a vivir el reino milenial. Y luego iremos a la eternidad. Por eso es la predicación del evangelio en toda la tierra. A eso se refiere la parábola de Mateo capítulo 13, versículo 33, la parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El evangelio va a ser predicado en toda la faz de la tierra antes de la venida de mi Cristo. Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin.
Pero los que vamos a llegar a vivir en el reino de la eternidad en el cielo, solo los que demos frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, porque estas tres medidas son las que Dios quiere que demos los salvos. Marcos capítulo 4, versículo 20. Jesús se refirió a la parábola del sembrador, que hay 4 tipos de personas que escuchan la palabra de Dios, pero que solo hay uno. Solo hay un grupo de los que reciben la palabra, que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Marcos capítulo 4, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. La buena tierra es usted que recibe la palabra, que oye la palabra. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Tenemos que dar estos 3 niveles. Es el nivel de la salvación. Efesios capítulo 4, verso 13. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que la demos. Hay que dar esta medida a través de la consagración. El que no dé la medida a 30 está descalificado. Por eso Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Jesucristo nos simboliza con un árbol fructífero, con un árbol que da frutos. Y dice que tenemos que dar buenos frutos. Los frutos de los árboles que son buenos son agradables al paladar, son dulces, son sabrosos, son olorosos. Entonces estos frutos son frutos de piedad, generosidad, bondad, misericordia. El que no practica el misterio de la piedad no da frutos. Escuche esto. Grande es el misterio de la piedad. Aleluya. Debemos preocuparnos y examinarnos si damos frutos, si estamos dando frutos en el primer nivel a 30 o estamos en el segundo nivel a 60 o si estamos dando frutos al 100. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Será que tenemos una medida de la que Jesús dice que hay que dar? Óigame, todo aquel que dice ser cristiano y no da la medida 30, no va a entrar al reino de los cielos. Déjeme decirle. Este es el evangelio de Cristo. Usted que ha nacido de nuevo, usted que ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted que ha recibido el Espíritu de Cristo, Espíritu de vida, Espíritu de salvación, Espíritu de santidad. Ahora usted tiene que preocuparse por dar frutos. Lo salvaron para que dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Para que usted sea uno de estos niveles de los salvos. El nivel número 1, lo repito, es a 30. El nivel número 2 es a 60. El nivel número 3 es a 100. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. El primero es a 30, el segundo es a 60, el tercero es a 100. Marcos capítulo 4, verso 20. Las 3 medidas de los salvos. Los 3 niveles de medida de los salvos. ¿Qué medida tiene usted? ¿Estará dando frutos a 30, a 60, a 100? Recuerde que la palabra de Dios está siendo predicada y enseñada para que el hombre sea salvo, para que el hombre alcance la vida eterna. Aleluya. Cristo pronto viene a levantar de estos 3 grupos los que dan a 30, 60 y a 100 por uno.
Marcos capítulo 4, verso 20. Efesios capítulo 4, verso 13. Ahí está la medida que nuestro Señor Jesús quiere cuando Él se aparezca en las nubes en el aire. Jesucristo pronto viene. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.